Estamos estudiando desde la semana anterior la carta de Santiago, ¿cierto? Estamos estudiando esa carta y la serie nosotros la hemos titulado Devoción en Acción. Y hoy vamos a estar viendo, mis hermanos, la enseñanza que he titulado Devoción con gozo y fe, devoción con gozo y fe. Y eso lo vamos a estar viendo en Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 8. Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 8. Vamos a nuestras Biblias para buscar esa porción de la palabra, para leerla, para orar y luego entonces continuar con el estudio de la carta de Santiago. Antes que nada, mis hermanos, quería decirles que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosa que quieran decir, por favor, no levanten la mano en el Zoom porque no lo alcanzo a ver, sino que simplemente abran el micrófono y yo de una les doy la palabra. Así que hermanos, ya saben, no, o si alguien levanta la mano en el Zoom que quiera hablar, que quiera que yo le dé la palabra, cualquiera de mis hermanos también, sea Juan Camilo o el pastor Ángel, pues puede informarme y de una pues le damos la palabra. Entonces vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 8. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amantísimo Rey y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por el enorme privilegio, bendito Dios, que más allá, Señor, de que nos encontramos aislados, bendito Dios, que nos encontramos encerrados, Padre amado, sabemos que ni siquiera estas cosas están fuera de tu voluntad, Señor. Oh, Señor, tú nos tienes donde nos quieres, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, bendito Dios, en medio de cualquier circunstancia en la que estemos, Señor. Ayúdanos a tener siempre y gozarnos con sumo gozo cuando nosotros nos encontremos en diversas pruebas, Señor, y cuando pidamos sabiduría, Señor, para cualquier circunstancia en la que estemos, Señor. Podamos pedirla con certidumbre de que tú obras conforme a lo que te pedimos en sabiduría, Señor. Así que yo te ruego, Señor, en esta noche, que me des sabiduría, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor, para poder, bendito Dios, ser fiel a ti, Señor, ser fiel a tu nombre, mi Rey. Y obra en los corazones, Señor, de los que están aquí conmigo, bendito Dios, en esta conexión a través de este Zoom, Señor, medio de gracia que tú has dado también para que tu palabra se expanda, Señor, para que obres en los corazones de cada uno de los que están aquí en este lugar, Señor, conmigo, para estudiar tu palabra, Señor, y que quites cualquier, Señor, pensamiento que tenga cualquier hermano, bendito Dios. Haznos limpios de pensamiento y poder acercarnos a tu palabra, Señor, con sensatez, bendito Dios, sin ideas preconcebidas, Padre amado, sino con sensatez, Señor. Ilumina nuestros corazones de tal manera que podamos ver con objetividad tu palabra, Señor. Te lo rogamos, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, por la ayuda del Espíritu Santo, pero sobre todo para tu gloria. Amén y amén. Bien, mis hermanos, yo quiero comenzar esta enseñanza haciéndoles una pregunta para que ustedes solamente mediten allí. Y la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes es, ¿alguna vez has pensado en abandonar la fe? ¿Será que por una vez en tu vida, desde que eres creyente, sí lo eres, has pensado en abandonar la fe? ¿Has pensado
en salir corriendo y dejar todo tirado? Tal vez cuando te pones a pensar que los creyentes padecen cosas al igual que los no creyentes. No hay ninguna diferencia entre los creyentes y los no creyentes, porque todo lo que les pasa a los no creyentes también nos pasa a los creyentes. ¿Será que cuando te pones a pensar en ello, te pones ahí, te preguntas de qué sirve de que yo siga confiando en el Señor si yo sufro al igual que esa persona que está allí, que ni siquiera cree en el Señor? Tal vez a veces pensamos que pasamos por muchas pruebas o permanecemos de prueba en prueba y por eso te dan ganas de dejar todo atrás y seguir en la vida que llevabas antes. Tal vez también has considerado que no tienes sabiduría suficiente como otros hermanos el que puedas vivir tranquilamente porque siempre, y lo pongo entre comillas, sabes cuál es la voluntad de Dios en cada situación a la que te enfrentas. A veces nos sentimos que estamos delante de otros por debajo en sabiduría. Es que ese hermano sabe mucho más de lo que yo puedo saber. Yo no tengo la capacidad para entender como él entiende y tal vez eso hace que tu fe mengue o te hace a que tú quieras apartarte de la fe. Si nosotros miráramos las pruebas, aflicciones o circunstancias que vivimos a diario, el cual a nuestros propios ojos son negativas, si las miráramos creyendo que Dios no está allí, entonces, hermanos y visita que nos acompaña en esta noche, podríamos pensar que Dios odiaba a los apóstoles. Miremos, por ejemplo, para comenzar, la aflicción que sentía el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11. Él dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Es decir, he recibido 199 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, dice el apóstol Pablo, además de otras cosas que ni siquiera les voy a mencionar, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Un máster en sufrimiento con énfasis en dolor vivió el apóstol Pablo. Eso fue un máster lo que este varón de Dios hizo. Pero en el siguiente capítulo concluye con esto, en el capítulo 12 concluye con esto, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow, esa es la actitud, mis hermanos, de un creyente en medio de cualquier cosa que pueda vivir. Es esto mismo lo que Santiago les dice a sus hermanos de las 12 tribus. En el versículo 2 comienza diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Para hacer que su apelación sea más íntima y al mismo tiempo más directa, el escritor se dirige a sus lectores llamándolos hermanos. Esta expresión coloca al escritor a la misma altura de sus lectores. Él es uno de ellos y uno con ellos. A causa de la repetición de esta palabra, hermanos, esta carta es muy personal. Santiago la repite después de este versículo, en el versículo 16, en el versículo 19, en el capítulo 2, versículo 1, versículo 5, versículo 14, capítulo 3, versículo 1, versículo 10, versículo 12, capítulo 4, versículo 11, capítulo 5, versículo 7, versículo 9, versículo 10, versículo 12, versículo 19. Si ven las numerosas veces que Santiago dice hermanos, pero ¿cuál es el significado del término hermanos? En el sentido nacional, todos los judíos son hermanos. Eso fue cierto en tiempos antiguos, así lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el Éxodo capítulo 2, versículo 11.
y todavía cierto hoy en día, pero esto no es el concepto que tiene en mente el escritor. Él se dirige a cristianos judíos porque ellos son sus hermanos espirituales. En los tiempos del Nuevo Testamento, así como hoy en día en muchos círculos cristianos, la palabra hermano se refiere a un compañero de la fe. Santiago entonces escribe su epístola a cristianos que habían sido expulsados de sus hogares y posesiones. Se dirige a gente que sufre por ser, perdón, por ser explotada por los ricos, por ser llevada a las cortes y calumniada por creer en el noble nombre de Jesús. Es lo que él nos muestra en el capítulo 2, versículos del 6 al 7. A esta gente, a estos hermanos, Santiago le escribe su carta pastoral, cuya primera exhortación es que deben regocijarse. Es tremendo porque lo primero que Santiago hace en su carta, después obviamente de la introducción que vimos el jueves anterior, cuando él se presenta a las 12 tribus y de parte de Santiago y todo lo demás, lo primero que les dice en el segundo versículo es: tened por sumo gozo, tened por sumo gozo. Qué extraña manera de dirigirse a los destinatarios de esta carta. Santiago vive a salvo y seguro en Jerusalén y se dirige a cristianos judíos que han perdido sus hogares a causa de la privación y de la persecución. Pareciera que Santiago está alejado de la realidad, parece ignorar las dificultades diarias que la gente enfrenta. Y algunos hasta pueden decir que es el típico pastor que sabe cómo escribir sermones, pero que no se da cuenta del sufrimiento que la gente experimenta en su vida diaria. Sin embargo, mis hermanos, sin embargo, Santiago no deja de estar consciente de las dificultades que su pueblo confronta. Él mismo ha sido testigo de la muerte de Esteban, por ejemplo, de la persecución que sobrevino y de la dispersión de la iglesia de Jerusalén, de la cual él era pastor por toda Judea y Samaria. Eso es lo que nos muestra Hechos capítulo 8, versículo 1. Él conoce su tarea como pastor, ofrece palabras de aliento, exhorta a la gente a gozarse, a gozarse. Santiago repite los pensamientos que manifiesta nuestro Señor Jesucristo en la última bienaventuranza. Dice: bienaventurados sois cuando la gente os insulte, os persiga y falsamente diga todo tipo de mal en contra de vosotros a causa de mí. Regocijaos y gozaos, porque grande es vuestra recompensa en el cielo. Por consiguiente, hermanos, Santiago les dice a sus lectores: no os amarguéis a causa de las adversidades, sino más bien gozaos. Tened por sumo gozo. ¿Cuándo voy a estar gozoso, Santiago? Santiago les está escribiendo: cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas, tened sumo gozo, tener un sumo gozo, tener un gozo inimaginable, tener un gozo inalcanzable. Las circunstancias angustiosas son las adversidades que Dios usa para probar la fe del creyente. Estas pruebas vienen en modos y formas diversas. Ningún creyente ha recibido garantía de que vivirá una vida libre de dificultades y pacífica. El creyente que diga que Dios le prometió vivir una vida sin aflicciones no es el Dios, no cree en el Dios de la Biblia, porque de hecho Jesús lo único que sí nos prometió como creyente es que viviríamos aflicciones. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Dice el Señor, todos experimentan dificultades, problemas y pesares de un tipo u otro. Nadie puede escaparse de eso, porque el hombre no controla las circunstancias que causan las dificultades. En realidad, lo que Santiago dice es que el cristiano literalmente cae en una situación angustiosa. Es decir, que Dios coloca al creyente, a veces de un modo bastante repentino, en una dificultad diseñada para probar su fe en él. El creyente quizás ni siquiera llega a darse cuenta de que ha caído en una prueba. Muchas veces es solo más tarde que el creyente comienza a entender por qué Dios lo probó. Cuando sus ojos finalmente se abren, entonces ve la bondad y la gracia de Dios que le llena de gozo y felicidad en medio
de la prueba, Santiago exhorta a sus lectores a considerar las pruebas como causa de sumo gozo. El cristiano debe ver la mano de Dios en todos los ámbitos de su vida. Mis hermanos, tú y yo debemos ver siempre la mano de Dios en cada situación de nuestras vidas. Y hay muchas veces esas situaciones a nuestros ojos no son positivas, pero realmente, mis hermanos, Dios está obrando en medio de ellas. Pero el vivir con sumo gozo en medio de la prueba es de bendición para los creyentes, porque aún Santiago sigue diciendo en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El verbo saber del versículo 3, sabiendo, es la palabra clara aquí. El creyente sabe que las pruebas que sufre no suceden por casualidad. Cree que todo viene de la mano de Dios. Así lo confesó Zacarías Ursino en un catecismo en el siglo XVI. Dice en su catecismo, todas las cosas en realidad no suceden por obra por obra del acaso, sino por su mano paternal. No suceden, perdón, no por la obra del acaso, sino por su mano paternal. Es decir, no por casualidades es que suceden todas estas cosas, sino por su mano paternal. Y eso es lo que nosotros como creyentes debemos meditar siempre. Dios es nuestro Padre y su mano paternal está tratando con nuestras vidas, con nuestras almas, en medio de cualquier circunstancia en la que tú y yo nos encontremos. Y la única razón para ello es que nos está haciendo cada día más y más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios está detrás de toda dificultad y prueba. Él quiere que sepamos esto por medio de la experiencia para que no solo veamos su mano, sino que la sintamos. Nosotros colocamos nuestra mano en las manos de Dios. Por eso, en toda adversidad que confrontemos, mantenemos nuestra confianza en nuestro Padre Celestial, porque sabemos que Él nos envía estas dificultades para probar nuestra fe. Creemos que tiene completo control de cada situación y Dios nos da exactamente lo que necesitamos: alegrías y penas, dificultades y triunfos. Alegrías y penas, dificultades y triunfos. El creyente experimenta una prueba que implica un proceso de refinación. Vale decir que su fe está siendo refinada de la misma manera en que el oro está sujeto al fuego del fundidor. Así como el orfebre quita las impurezas que son ajenas al metal, del mismo modo Dios purifica la fe del creyente quitando nuestros pecados. El oro es, sin embargo, una entidad inanimada que es y permanece pasiva a lo largo del proceso de refinación. La fe del hombre nunca puede ser pasiva, es activa. La fe, como lo señala Santiago en su epístola, debe ser acompañada por la acción. De otro modo, es una fe que está muerta, como lo dice que en el capítulo 2, versículo 17. Es una devoción, amados hermanos, que se debe vivir con gozo. Es una devoción que no depende de la circunstancia, porque sabemos que toda circunstancia es dada por Dios, aún las pruebas en las que somos sometidos. Pero esto es bueno para nosotros, amados hermanos. No temas cuando eres probado, más bien gózate en ello, porque más allá de lo que el Señor está haciendo es llevarte más y más, como lo dije hace unos minutos, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque Santiago dice que esa prueba está llevándonos a la paciencia, y cuando esa paciencia se complete, la obra será perfeccionada. El cristiano confía en que de Dios vendrá ayuda, vendrá auxilio, vendrá fuerza y vendrá consuelo. Él sabe que Dios siempre responde a la fe y provee los medios para superar el periodo de prueba. El creyente que posee la virtud de la paciencia se aferra a Dios
con fe, persiste en el cumplimiento de la voluntad de Dios y no puede ser alejado de su propósito declarado de servir a su Dios. No podemos ser alejados del propósito de servir a nuestro Señor Jesucristo permanentemente, más allá de la prueba. Entonces, cuando la paciencia es completada, pueden ya ser maduros y completos sin que les falte nada. Es lo que Santiago les dice a estos hermanos. Persevera durante tus dificultades para que la obra que Dios ha comenzado en ti sea llevada a su culminación. Así como se le debe permitir a una planta que produce frutos que complete su periodo de crecimiento, del mismo modo se le debe dar a la paciencia todo el tiempo necesario para que vaya culminando en nuestra madurez espiritual. Mis hermanos, la única manera también de obtener esta madurez, esta paciencia madurada, lo cual te va a llevar a la madurez espiritual, es conociendo a nuestro Señor, es conociéndole a través de su palabra. Es allí donde nosotros vamos madurando de quién es Él, el conocimiento de Dios, de quién es Él, y además también nos conocemos de quiénes somos nosotros mismos y la incapacidad que tendríamos o que tenemos, o si hay alguien aquí que no es creyente, la incapacidad que tiene de acercarse a Dios, y no es en virtud únicamente de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Amados hermanos, no se trata de gritar a los cuatro vientos, Señor, por favor, entonces hazme miserable para saber si mi fe ha sido probada, hasta llevarme a la paciencia, sino más bien tener sumo gozo. Escuchen bien, hermanos, tener sumo gozo en cada prueba a la que somos sometidos, porque esto es de bendición para nuestras almas. Esto es de bendición para nuestras almas. Recuerden algo, amados hermanos, en el paquete de bendiciones vienen incluidas las pruebas porque estas son necesarias para nosotros. Repito una vez más, en el paquete de bendiciones vienen incluidas las pruebas y las aflicciones porque estas son necesarias para nosotros. Somos rápidos para ver con buenos ojos las bendiciones que agradan a nuestro cuerpo, pero qué mal vemos aquellas bendiciones que tratan con nuestras almas. Cuando la prueba comienza a surgir, allí nuestras almas deben vivir en dependencia a Dios para su gloria, mis hermanos. Pero hay un ingrediente más para que podamos vivir con gozo en medio de la prueba, hasta llevarnos a la plena paciencia, y es esta la sabiduría. Es esta la sabiduría. Pero quiero preguntar si hasta este momento alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. Bueno, simplemente agrego, no sé si mencionaste la muerte de Santiago. ¿Tú lo No, mencionaste? ¿No? no. Porque hablabas de cómo él alentaba a los demás y bueno, todo lo que hizo. Y es interesante que él mismo muere ejecutado. eh, y él vive la fe hasta la muerte. Entonces, bueno, Amén. quería solo aportar eso. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces, hay un ingrediente más, como lo vengo diciendo, para que podamos vivir con gozo en medio de la prueba hasta llevarnos a la plena paciencia. Y esta es la sabiduría. Es lo que nos dice el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Habiendo establecido la necesidad de la perfección cristiana, Santiago introduce el tema principal de la epístola. Si bien esperará hasta bien entrando su argumento para exponerlo claramente allá en el capítulo 3, versículo 3 al 18. Aquí, al comienzo de la epístola, solo quiere aclarar quién es la fuente de esa sabiduría y qué relación guarda esa sabiduría con la devoción y con el carácter cristiano, con la madurez cristiana. La frase, si a alguno de vosotros le falta sabiduría, en el griego
es una condición que presupone la realidad de la premisa. Es decir, Santiago no está dudando que a alguien le falte sabiduría. Por el contrario, con esta frase aparentemente condicional, está afirmando que a todos indudablemente nos hace falta sabiduría. Entonces, teniendo en cuenta eso, una traducción posible sería, siendo que a alguno de vosotros le falta sabiduría, o ya que a alguno de vosotros le falta la sabiduría, entonces dice inmediatamente, dice qué hacer cuando hace falta esa sabiduría. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pídala a Dios. Pídala a Dios. Hay dos tipos de sabiduría para Santiago. Una que no desciende de lo alto, que es terrenal, animal y diabólica incluso, que es lo que él menciona en el capítulo 3, versículo 15. Y hay otra que sí procede de lo alto, que viene de Dios, que es de lo alto, y es lo que nos dice en el mismo capítulo 3, versículo 17. Para tener la verdadera sabiduría, dice Santiago, hay que pedirla de Dios. Dios es su fuente y quien la da. Solo Dios la puede dar porque solo Él la tiene. Él mismo es la sabiduría. Ella es parte de su ser. Dios es sabio. La sabiduría es parte del ser de Dios. La verdadera sabiduría de la vida no se alcanza por méritos o esfuerzos humanos, hermanos. La verdadera sabiduría de la vida no se alcanza por méritos o esfuerzos humanos. Lo único que se requiere, hermanos, para obtenerla es la humildad de pedirla y el reconocimiento de la soberanía y majestuosidad de Dios. Lo interesante del caso, dice Santiago, es que Dios le da a todos en abundancia y sin reproches. Escuchen bien, sabiduría, sabiduría. No se vayan nuestros pensamientos a pensar de que Dios te va a dar todo lo que tu corazón desea en abundancia y sin reproche. Santiago es tácito y claro. Aquel que necesite sabiduría, pídala a Dios porque Él la da en abundancia y sin reproche. Así es como Dios la da. Así es el dador de todo bien, el perfecto dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto, como lo dice el mismo allí en el capítulo 1, versículo 17. Da a todos con generosidad, incondicionalmente, con liberalidad, especialmente cuando se le pide sabiduría, mis hermanos. Si alguno pide de Dios esta sabiduría, dice Santiago, le será dada. La afirmación es tajante y positiva, no tiene visos de duda. Le será dada. No hay un quizás. Si tú le pides a Dios sabiduría, Él quizás te la dé o Él tal vez te la da. No, Él te está diciendo que Él te la dará. Él la dará. Le será dada a todo aquel que pida sabiduría. El futuro pasivo en que la frase está enmarcada indica nuevamente que la proveniencia es de Dios y que seguramente va a llegar esa sabiduría. Para llegar a ser maduro y completo, el creyente debe ir a Dios en busca de sabiduría. Dios está dispuesto a impartir sabiduría a cualquiera que la pida humildemente. Los depósitos de sabiduría de Dios son inconmensurables. Él lo otorgará este don generosamente a todos, absolutamente a todos sus hijos sin reproche. Solo que humildemente debemos ir al Señor a pedirle sabiduría. Dios da sabiduría a todos, es decir, a todo aquel que se la pida y la requiera. Dios no la da a quien no la pide, a quien vive engreídamente en sus propios caminos sin tomar en cuenta a Dios. Dios la da al que la pide con fe, no dudando nada. Y eso es lo que nos dice el versículo 6. Pero pida con fe. Pídale a Dios sabiduría, que Él no se la niega a nadie porque Él da abundantemente y sin reproche. Pero, dice Santiago, hay un pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La fe, como decía el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, es la actitud fundamental sin la cual no se puede agradar a Dios. La fe en este caso representa la seguridad del que pide que Dios le conceda el tan ansiado bien de la sabiduría. Dios da generosamente y sin reservas. Por lo tanto, espera que el creyente venga
a Él en oración sin reservas, sin reservas, sin reservas, que venga a Él sin reservas, sin duda, sin pensarlo, sabiendo con certidumbre de que Dios le va a dar sabiduría. Hay un lema del reformador de Ginebra del siglo XVI, Juan Calvino, que dice: te ofrezco mi corazón, oh Señor, pronta y sinceramente. Así quiere Dios que el creyente le pida sabiduría con sinceridad y confianza. Y por supuesto, Dios no quiere que haya contrastes, que quede claro que haya contraste entre la fe y la duda en el corazón humano. La fe y la duda no pueden residir en el hombre al mismo tiempo. Cuando el hombre cree, no duda. Y cuando el hombre duda, le falta fe. No pueden estar las dos al tiempo. El contraste es entonces evidente en la inestabilidad que el hombre revela. Hoy cree, mañana duda. Cuando el hombre ora a Dios con un corazón lleno de dudas, Dios no le contesta. Al expresar su duda acerca de la habilidad de Dios para ayudar, el hombre indica su deseo de ser independiente de Dios cuando lo hace con duda. Sin sabiduría divina, el hombre vacila. Es como una ola del mar que carece de estabilidad. La relación de Dios para con el cristiano que pone su confianza en Él nunca vacila. La relación de Dios para con el cristiano, mi amado hermano, para contigo que pone su confianza en Él, nunca va a vacilar. Nunca va a vacilar. No es como aquel inestable como las olas que el viento las lleva de un lugar a otro. La imagen del mar que Santiago pinta es una inestabilidad e inquietud. Así describe Santiago al hombre que duda. Ese hombre es como las olas del mar, inconstante e inestable. Carece de la sabiduría que necesita desesperadamente para darle dirección a su vida. Pero dado que este hombre duda, Dios se niega a darle sabiduría. Dios espera que su pueblo venga a Él en fe. Entonces lo recompensará por buscarle. Pero si el hombre duda, no recibirá la bendición de Dios de la sabiduría. Eso es lo que Santiago está diciendo en esta parte del texto. Y es con lo que termina Santiago esta sección de su carta. Dice el versículo 7 y 8. No piense pues quien tal haga, es decir, el que dude, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Confesamos que nuestra fe es débil y tímida a veces. Luchamos con periodos de dudas. ¿Somos nosotros la gente a quien Santiago se dirige aquí? ¿Nos encontramos agitados como las olas del mar? ¿Perdemos la bendición de Dios por ser débiles en la fe? Consideremos brevemente a Abraham. Abraham lo estamos estudiando. Bueno, estamos estudiando Génesis, capítulo del 12 al 25, y hemos obviamente enfatizado en este personaje de la Escritura. Consideremos brevemente a Abraham, el padre de los creyentes. Su fe no siempre fue estable y fuerte. Él tenía sus momentos de duda, ¿lo recuerdan? Cuando entró a Egipto a causa de la hambruna, ¿recuerdan eso? Entonces él tenía sus momentos de duda y desesperanza, y seguramente ahorita en el capítulo 16 que vamos a ver el domingo, vuelve y duda la fe de Abraham. Sin embargo, hermanos, Abraham recibió la promesa de Dios y Dios lo bendijo. ¿Qué entonces es lo que está diciendo Santiago aquí? Él no se refiere a la persona que trata de alejar la duda, sino más bien a aquella que es indeciso e inestable. Nosotros como creyentes luchamos contra esa duda y siempre vamos y llevamos nuestros pensamientos cautivos al Señor. Santiago no se está dirigiendo a esas personas, él se está dirigiendo más bien a aquellas que son indecisas e inestables. La persona indecisa tiene en realidad dos personalidades. Pareciera que tuviera dos almas. Una que dice que probará la religión si no hace ningún daño, puede ser que haga algo de bien. La otra le dice que no tiene necesidad de Dios porque desea ser independiente y autosuficiente. Una persona que va
como las olas del mar, que el viento las arrecia hacia un lado y hacia el otro. Y si el viento cambia de rumbo, las olas del mar, ustedes no han visto en los mares normalmente muchas veces que el mar a veces uno se pone de frente a él y las olas vienen de frente, pero hay otras veces en que las olas vienen de lado o del otro lado. Es porque el viento las lleva de un lado hacia el otro. Bueno, de esas son las personas del que está hablando Santiago, de que duden, de que sean unas personas que sean absolutamente indecisas, no de aquellos que podemos tener luchas sensatas con las dudas, pero que tenemos una lucha del cual no nos dejamos ganar por esas dudas, sino que al final Cristo termina triunfando porque nos recuerda en nuestra mente y en nuestros corazones de que Él es nuestro Señor y en Él no hay sombra de variación. Y si en Él no hay sombra de variación, mis hermanos, en sus hijos, en aquellos que Él ha salvado, no debe haber tampoco sombra de variación. La persona que duda no espera recibir nada de parte de Dios. Santiago dice entonces que el que duda no debe pensar que recibirá cosa alguna de parte del Señor. Santiago llama al hombre que duda el hombre. Estas palabras reciben desdén. Ese hombre duda de la veracidad del poder de Dios y de sus promesas. Le pide sabiduría a Dios, pero duda que Dios se la dé. Un momento ora, pero en el próximo ignora a Dios. Su oración, si es que es una oración, no tiene el sostén de la fe. No tiene el sostén de la fe. Pareciera que hiciera las cosas mecánicamente. No hace las cosas porque conoce y sabe y cree que el Señor existe, sino que hace las cosas creyendo que lo está haciendo por fe, pero realmente lo está haciendo mecánicamente y no ni siquiera pensando en el Señor. Cuando el padre de un epiléptico le dijo a Jesús, creo, recuerdan ese pasaje en Marcos capítulo 9, versículo 24, dice, creo, ayúdame a superar mi incredulidad. Jesús oyó su oración de fe. Él curó al hijo de este hombre echando fuera el demonio. Sin embargo, este hombre luchó contra su débil fe y pidió la ayuda. Pero lo más hermoso de esto, hermanos, es que él recibió esa ayuda. Pero el hombre inconstante no debe pensar que Dios lo bendecirá. Ese hombre va por su propio camino, toma sus propias decisiones y vive su propia vida aparte de Dios. Si no ora a Dios con una confianza como la de un niño, Dios no puede concederle el don de la sabiduría. Por eso, cuando Dios rechaza su petición de sabiduría, la causa no está en una falta de buena disposición por parte de Dios, quien le da sin reproche, recuerden eso, sino en la duda del hombre. Mis amados hermanos, en nuestra devoción personal, en la práctica debemos considerar siempre hacerlo con gozo y hacerlo con fe. Más allá de la circunstancia que estemos pasando, más allá de la prueba por la que estemos atravesando, el gozo no puede faltar y es esa práctica la que te llevará a ser paciente y poder madurar en nuestra vida de santificación. Pero todo esto lo obtenemos pidiendo a Dios sabiduría para poder soportar la prueba con gozo, una sabiduría que solo puede provenir de Dios, porque nuestras fuerzas nunca vamos a poder. Nuestra sabiduría es limitada, la de Dios es infinita. Nuestra sabiduría muchas veces arrogante, la sabiduría de Dios es piadosa. En todo caso, amados hermanos, a los que nos exhorta Santiago es que pidamos sabiduría a Dios para poder soportar la prueba con gozo y además que la pidamos con fe, con plena certidumbre que Él nos la dará sin reproches. Nuestra devoción debe tener una certidumbre en el Dios de nuestra devoción. Si me hago entender, nuestra devoción debe tener una certidumbre en el Dios de nuestra devoción. Por ello, sin dudar, amados hermanos, debemos pedir a Dios sabiduría para poder enfrentar cada situación de nuestras vidas. No seamos inconstantes, que nos dejamos llevar como las olas del mar por la brisa, que cualquier cosa nos pone a dudar y pensemos más bien que el mismo Dios que da la prueba juntamente dará la salida para la gloria y alabanza de su gracia. Ánimo, amado hermano. Ánimo, mi hermano querido. Ánimo, no desfallezcas, vive con gozo a pesar de lo que estás pasando día a día y sobre todo no dudes
del Rey de Reyes y Señor de Señores. No dudes nunca, amado hermano, de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén.